En FEMSA trabajamos por el bienestar integral de nuestros más de 390,000 colaboradores y colaboradoras, dentro y fuera de lo laboral, para juntos vivir una vida satisfactoria y llena de propósito. FEMSA presenta The Mexican Dream. Soy Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México. La diplomacia entre México y Estados Unidos presenta nuevos retos y también oportunidades con la llegada de la presidenta de Claudia Sheinbaum y el segundo mandato de Donald Trump en los Estados Unidos. La embajada y consulados de ambos países tendrán que buscar la mejor versión de sí mismos en un mundo geopolíticamente desafiante. Soy Diego Marroquín. Discutiremos el impacto de las reformas constitucionales en curso en ambos países, desde las electorales y energéticas en México hasta las migratorias y arancelarias en Estados Unidos. Soy Alexandra Halfgott. Evaluaremos cómo estas modificaciones pueden influir en la relación comercial, ya que las narrativas políticas y mediáticas en ambos países pueden influir significativamente en las percepciones mutuas y en las negociaciones por venir. Soy Alex Boisín. Examinaremos cómo los discursos polarizantes y las estrategias de comunicación de Sheinbaum y Trump podrían afectar las posiciones políticas en ambos lados de la frontera. Y yo soy Ruth Valladares. Acompáñennos en este análisis de cómo lo que sucede en las capitales políticas y financieras puede afectar en las comunidades locales, para bien y para mal, transformando la relación entre México y Estados Unidos. Esto es The Mexican Dream. Como canta Raúl Seixas en su canción Preludio, el mundo es de quienes hacen realidad sus sueños. Sin importar dónde o cuándo los realices. Hay sueños que soñamos solos. Hay otros que se sueñan en conjunto. Esos son los que se hacen realidad. Miguel Ángel Lara Otaola es especialista principal en la Unidad de Evaluación de Democracia. Lidera los índices de Estado Mundial de Democracia, GSOD, por sus siglas en inglés, en International IDEA. Ha participado en más de 40 misiones de observación y asistencia técnica en Asia, Australia, Europa y América Latina. Y ha publicado más de 50 artículos y capítulos sobre democracia, elecciones, corrupción y gobernabilidad. Buenos días, Miguel. Es un placer estar contigo este día en la Ciudad de México, donde estamos grabando el podcast The Mexican Dream. Y la verdad, no sé, con toda su experiencia, dónde podemos empezar con el mandato de Trump 2.0 y ¿qué vamos a ver? Por favor, explícame. Sí, pues muchísimas gracias en primer lugar por invitarme a The Mexican Dream. Es un espacio que me hace mucha ilusión. Y pues, ¿qué podemos esperar? A ver, desde el punto de vista de México, creo que todo va a depender de cómo se comporte México, cómo se comporte su gobierno y por supuesto también, en la ecuación está Trump. Lo que quiero decir es que mucho dependerá de nosotros. ¿Por dónde empezar? Bueno, mi colega Diego Marroquín lo ha dicho mejor que yo. Ahora estamos en una etapa donde seguridad, comercio y migración no se pueden ver como agendas distintas. Va todo en lo mismo y esa es un poco la óptica nacionalista de Trump. Entonces creo que ese es un primer paso. Un segundo paso es pensar y actuar estratégicamente. Yo lo que estaba pensando, como para contestar esta primera pregunta, es la diferencia de respuestas que dieron por un lado Canadá y por otro lado México ante el discurso inaugural de Trump. En el caso de México fue muy escueto, ¿no?, en términos de soberanía y abiertos al diálogo y la cooperación, lo que reveló que no había una gran estrategia detrás. En el caso de Trudeau, él indicó que van a responder robustamente y que ya están haciendo algo al respecto. Y lo que me gustó es que destacó la importancia de la relación entre Estados Unidos y Canadá con cifras, con evidencia.
dijo, a ver, espérese, señor Trump, nosotros ya tenemos un programa de $1 billón para seguridad fronteriza. A ver, momento, de todos los socios principales a nivel comercial que tienes, Canadá es el único en donde Estados Unidos tiene un superávit en manufactura. Habló también de la importancia del uso de la energía canadiense para abastecer la industria americana y dijo sobre todo, y esto me gusta porque estamos entrando en una época de rivalidades geopolíticas que a mí me asusta mucho por el pasado que tenemos como humanidad, dijo, a ver, si la alternativa para obtener recursos como energía, como metales, es si no usan Canadá, pues van a tener que usar a Rusia, China, a Venezuela. Y entonces ahí aprovechó para decir, bueno, Canadá es un socio confiable y estable. Creo que hay que vernos en el espejo de Canadá y México podría aprovechar este río revuelto para decir, nosotros somos o podemos ser un socio estable y confiable, sacar buen provecho de las negociaciones, evitar el incremento de aranceles, evitar una difícil renegociación del TEMEC, sacar ventaja del nearshoring y seguir adelante, ¿no? Porque en realidad si vemos los números, a los 3 países les conviene seguir en el mismo barco. Pero eso, again, va a depender mucho de los actores, de su ideología, de su agenda, y la verdad, del lado mexicano me preocupa. Entendido, algo. totalmente. Y bueno, hemos visto, por ejemplo, el primer ministro Trudeau, él fue a Mar-a-Lago para reunir con Trump, y no sé si es por casualidad, coincidencia, pero bueno, va a salir de su oficina, no va a continuar como primer ministro. Vamos a tener una elección en Canadá en los próximos meses y y podemos decir que ahora tenemos el resultado de las elecciones en México y en los Estados Unidos, pero Canadá es en crisis, de alguna manera podemos decir. Y ahora, justo hoy día donde estamos grabando ese podcast, Trump ha anunciado que quiere empezar la revisión o la renegociación, mejor dicho, que vamos a empezar ahora mismo, porque nadie quiere implementar los aranceles, pero Trump dice que el 1 de febrero eso va a ocurrir si no tenemos un acuerdo. Claro, yo todavía, aunque el 1 de febrero está a unos días, yo todavía tengo esperanzas de que no sea el caso, porque es como darse un balazo en el pie, porque quizás políticamente suena atractivo y para la base que votó por Trump, sí, bueno, nosotros ya no vamos a pagar más, entonces vamos a subir los aranceles, no solamente a Estados Unidos y a Canadá, sino a China y a todos aquellos con los que tengamos un déficit comercial. Bueno, pues es claro que el señor no entiende el comercio internacional, o quizás sí lo entiende, pero es parte de su discurso. La realidad nos demuestra que Estados Unidos tendría también que perder. Y siento yo que es parte de la técnica de negociación de Trump, que la hemos visto en otros ámbitos y con otros países. Él suelta una amenaza creíble, que está dentro de sus competencias poderlo hacer, para, digamos, espantar al socio o al rival, y entonces con eso partir de una posición de mayor ventaja en la mesa de negociación, ¿no? Y siempre con esa amenaza presente. En Trump 1.0, también amenazó con aranceles más moderados, creo que era del 10%, no del 25%, y lo que obtuvo a cambio fue que el gobierno en ese entonces de Andrés Manuel López Obrador utilizó a la Guardia Nacional como guardia o seguridad fronteriza en la frontera sur entre México y Guatemala. Entonces, Trump lo hizo con una clara intención de sacar algo a cambio, y eso lo obtuvo. O sea, se trasladó la frontera norte de México hacia el sur. Yo esperaría algo similar
y que no lleguemos a tener aranceles de 25%, pero ahí también depende de la capacidad del gobierno mexicano y deberían ya estar integrando un equipo de cabilderos, de negociadores y de especialistas, porque hasta ahora parece quienes están haciendo el cabildeo por México es la industria manufacturera y automotriz, y está muy bien, pero pues también le corresponde al gobierno, porque el gobierno de México, como los tres gobiernos, como los tres países, tendrían mucho que perder en caso de este aumento de aranceles. Pero justo hoy, en las noticias, hay senadores en los Estados Unidos bastante cerca a Trump que dice que no es una amenaza vacía. Pues habrá que ver. Yo insisto, aunque quede una semana, creo en el peso de la realidad. Por ejemplo, hay mucho que perder para Estados Unidos, ¿no? Son 26 o 27 estados de los 50, donde México es el primero o el segundo mercado de exportación. Texas solamente, digamos, está en la frontera. México es su primer cliente y exporta algo así como 127 billones de dólares al año, o sea, miles de millones de dólares al año. Hay distintas industrias, la automotriz, la aeroespacial, que serían muy afectadas. Por ejemplo, la automotriz, a mí me gusta mucho citar este ejemplo. Las autopartes cruzan en promedio de 7 a 8 veces la frontera, los motores, las direcciones, las transmisiones, los frenos, lo que sea, de 7 a 8 veces la frontera para poderse integrar ya al vehículo final. Y entonces, si tú vas a poner un arancel, porque un arancel es eso, es un impuesto, vas a hacer que se encarezcan las autopartes, que se encarezca el automóvil, y quien acaba pagando eso es el consumidor final, que en Estados Unidos, paradójicamente, muchos votaron por Trump pensando que él sería la respuesta a los problemas económicos, incluida la inflación. Entonces, esto, digamos, atentaría directamente contra una de sus principales promesas de campaña, de moderar y de controlar o mitigar la inflación. Entonces, yo estoy convencido de que esto lo saben, y quizás lo que vayamos a ver es que hasta el último momento lleguen con la amenaza y que quizás cumplan parte de la amenaza, pero no toda, a cambio de algo. Por eso insisto que el gobierno mexicano tiene que estar listo y no solamente quedarse con la retórica vacía de la soberanía y de las uñas y dientes, que me parece ridículo. Bueno, a mí me parece que es un muy buen punto, y yo creo que una de las preguntas que yo tengo es que, como ha dicho, todo está conectado en el mundo de Trump: seguridad, comercio, migración, etc. ¿Qué va a hacer presidenta Sheinbaum cuando continúa cruzando la frontera hacia los Estados Unidos el fentanilo? Porque va a cruzar. Sí. Ayer el presidente del Senado de México, Gerardo Fernández Noroña, por eso hacía alusión a la expresión, dijo que se defendería a México con uñas y dientes sobre la designación de los cárteles mexicanos como terroristas. Exacto, sí. ¿No? Y esto más bien parecía una defensa a los narcos y no a México. Lo menciono porque él es parte del partido gobernante, lo mismo que la presidenta. Y lo quiero decir así porque hay grupos dentro de este partido gobernante que más bien están optando por esta línea confrontativa, cuando lo que hay que hacer no es aumentar y avivar el fuego, sino sentarse a la mesa y negociar y sacar con cifras, con evidencia, como lo hizo Trudeau, por qué para Estados Unidos es conveniente tener a México, ¿no?, como socio comercial, y con eso México puede sacar ventajas con ciertas inversiones. Esto de esa conversación surge si ella ha comportado, para mí, de una manera muy inteligente hasta ahora, ¿no? No ha tocado, entrado en un pleito con Trump, y ella sabe muy bien que es necesario para México y para los Estados Unidos y para América del Norte.
Pero eso, bajo del régimen de Trump 2.0, tenemos también una percepción por parte de Trump que la amenaza de China es existencial para los Estados Unidos. ¿A dónde vamos con eso? Sí, en el caso de China, creo que está por verse. Me llamó la atención que en el discurso inaugural no mencionó a China y en cambio mencionó a México y lo agarró como piñata. Pero bueno, y con China veo dos bandos dentro de su administración. Por un lado, tienes aquellos, digamos, halcones como Marco Rubio, como Waltz, que han denunciado a China y sus violaciones de derechos humanos, ¿no? También tienes el importante déficit comercial que tiene Estados Unidos con China, que ese sí es grande. Son casi $300 mil millones, que es como el doble del déficit que tiene con México. Ya hubo una guerra comercial de baja intensidad en el primer mandato de Trump. Pero al mismo tiempo, hay lazos de personas del gabinete de Trump con China. Por ejemplo, Tesla, o sea, Elon Musk, que es el dueño de Tesla, tiene una Gigafactory en China y tiene lazos comerciales importantes con ellos. Y pues como sabemos, Elon Musk es cercano a Trump. Entonces, creo que entre estas dos posiciones de cooperación y competencia va a estar. Tomando en cuenta Norteamérica, lo mejor que puede hacer Estados Unidos en esta competencia con China, que es real, es tener a Norteamérica, ¿no? Y esa es, insisto, de las cosas que México puede ofrecer. Trudeau habló de la importancia de la energía canadiense para, digamos, alimentar la industria americana. México puede hablar de la importancia de la manufactura, de la seguridad alimentaria para Norteamérica, al mismo tiempo que, digamos, calmar ciertos miedos que ya están en capítulos del NAFTA, del TEMEC, ¿no? De propiedad intelectual, de protecciones para los trabajadores, que hay un nivel de juego más parejo, de medidas anticorrupción, etc. Pero bueno, sin desviarme, lo que quiero decir es que lo mejor que puede hacer Estados Unidos para su propia seguridad es fortalecer a Norteamérica, porque allá afuera está China, está Rusia, están los BRICS, que representan modelos de gobierno y de cultura completamente distintos y que, como sabemos, son contrarios a los derechos humanos y que buscan hacerse de más poder, de más territorio. Tenemos el caso de Rusia con Ucrania. Si nos descuidamos tantito, China va a ir sobre Taiwán. Y esos sí van en serio, no son burlas o amenazas vacías de comprar Groenlandia. Tienen ambiciones territoriales, tienen ambiciones imperialistas y se tiene que contener eso. El sistema internacional que nos dimos después de la Segunda Guerra Mundial, que existió precisamente para volver a evitar un conflicto de esas proporciones, basado en el derecho internacional, en los derechos humanos, requiere su defensa. Sería también un suicidio militar y político para Estados Unidos cerrarle la puerta y cerrarle la llave a socios, pero estos socios tienen que, como ya lo hizo Canadá, demostrar que pueden ser confiables y estables. Y eso es lo que debe de hacer México. Sí. Bueno, Miguel Ángel, fue una conversación fascinante. Lamento que no tenemos tiempo para más y muchísimas gracias por su tiempo. No, a tus órdenes, muchísimas gracias. Un saludo a todas y todos. La pregunta que todos se han preguntado desde el noviembre del año pasado es cómo va a ser la nueva etapa de la relación bilateral. Tenemos la primera presidenta de Norteamérica y estamos en la segunda administración de Trump. Para ponerle un poquito de contexto, estamos grabando este episodio un día después de que Trump tomó poder el 20 de enero, con promesas de cerrar la frontera, parar la migración y el flujo de drogas y imponer aranceles del 25% el 1 de febrero. Pero también vemos que en esta nueva administración de Trump va a haber más enfoque en Latinoamérica con su equipo diplomático. Por el lado de México, la presidenta Sheinbaum dijo que México siempre hará lo que está en sus manos
y que quiere que haya una buena relación con Estados Unidos. Entonces quiero empezar este episodio preguntándoles a ustedes, ¿qué podemos esperar de la relación de Sheinbaum y Trump? Bueno, estamos ante dos líderes muy populares y con mucho poder. Claudia Sheinbaum tiene control del Congreso, del Poder Judicial. El presidente Trump también tiene el control del Congreso. En el caso de Trump, creo que vale la pena aclarar aquí que en el Trump 2.0 los votantes votaron por la agenda proteccionista y antimigrante del presidente, los que votaron por él. Y ahora, a diferencia de la administración anterior, el gabinete nuevo de Trump tiene gente mucho más fiel a su proyecto. Como decías tú, Alexandra Marco Rubio va a poner mucha más atención a América Latina. Por ejemplo, Mike Waltz, el asesor de seguridad nacional, ha hablado muchas veces sobre el uso de fuerza de la milicia de Estados Unidos en México. Tenemos también a gente como Stephen Miller o como Tom Homan que también que han propuesto desde hace mucho tiempo políticas como la separación de familias. Entonces estamos ante un cambio de paradigma muy importante con consecuencias muy fuertes para México. Y creo que todo dependerá de la respuesta de la nueva presidenta. ¿Y para ustedes qué indicaría un mejoramiento en la relación bilateral en esta etapa específica? Una de las cosas que es muy interesante, se dice en Washington que la política es presupuestario, ¿no? Porque la política que va a implementar depende del presupuesto. La importancia del presupuesto son el personal. Ya tenemos personas en el Departamento de Estado, por ejemplo, por la primera vez en mi historia, por lo menos, las posiciones al top del Departamento de Estado son latinoamericanistas. Y eso significa, no sé si ellos van a concentrar en México, pero por ejemplo tenemos Christopher Landau como número 2 en el Departamento de Estado, ex embajador aquí en México, y claro, Marco Rubio como secretario de Estado. Las implicaciones para México son, a mí me parece, muy grave, muy clave, pero puede ser grave. ¿Cómo puede implementar la política del presidente Trump si hay enviados especiales de la Casa Blanca para todo el mundo? Se va a generar mucha confusión. Así que espero que no, y que ellos puedan implementar políticas beneficiarias para México y la relación México y Estados Unidos. Pero la verdad, tengo mis dudas todavía. Voy a ser honesto, yo creo que soy más pesimista que el año pasado cuando grabamos, pero nunca voy a dejar de ser optimista porque sé que al nivel local, si dejamos, o sea, obviamente las elecciones eran muy importantes, no solamente al nivel federal, sino al nivel parlamentario. Pero también siempre ha habido colaboraciones al nivel local, entre ciudades, entre estados, entre regiones. Entonces, aunque estas elecciones son muy importantes, hay muchos actores más allá del presidente y la presidenta. Otros actores que están sobre todo al lado estadounidense son los empresarios de las empresas de tecnología. Tenemos Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg que asistieron a la investidura como invitados especiales. Entonces, ¿cómo lidiamos con un gobierno que también tiene esas influencias del sector privado muy fuertes? Desde mi perspectiva, creo que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha carecido un poco de ser propositivo, porque creo que durante la campaña y ahora que ya Claudia ha estado en poder algunos meses, creo que ante las declaraciones del ahora presidente Trump ha sido como muy contestataria, pero desde mi perspectiva con algunas ideas un poco descabelladas. Y digo, está bien, pero creo que hay cuestiones de fondo muchísimo más importantes o que pueden contribuir más a que la relación sea de cooperación que únicamente estar en dimes y diretes en los medios. Creo que no estoy de acuerdo con esa parte. Por un lado hay que entender que la mayoría de esos discursos y mensajes en la mañanera deben entenderse como mensajes a su base. Pero si nos vamos a las acciones que ha implementado el gobierno de Sheinbaum desde que empezó,
Creo que hay un claro esfuerzo por alinearse más con Estados Unidos y con Canadá, por ejemplo, en la lucha contra el contrabando chino. Se está trabajando también en un mecanismo de monitoreo de inversiones chinas en el país, similar al de Estados Unidos y al de Canadá. El Plan México, por ejemplo, también responde a ciertas preocupaciones del gobierno de Estados Unidos sobre la dependencia a insumos de China y cómo México puede insertarse en estas cadenas de valor. Creo que el camino hacia adelante es, como dices tú, Ruth, evitar quedarnos en el ruido político y enfocarnos en las acciones que quizás están pasando tras bambalinas y que en realidad son las cosas que nos pueden llevar a un mejor entendimiento y a una mayor integración entre ambos países. Estoy completamente de acuerdo con lo que dijiste, Diego, pero ¿cómo es que realmente evitamos el ruido? En Estados Unidos tenemos un presidente que siempre está contribuyendo al ruido en sus redes sociales, haciendo comentarios. Sheinbaum tiene sus mañaneras. ¿Cómo es que evitamos este ruido? Pues creo que ahí hay una enorme oportunidad para México. Si el liderazgo del país es muy pragmático, si evitamos clavarnos en las declaraciones políticas y, por ejemplo, en el caso de ejercicios militares de Estados Unidos en México, nos enfocamos en encontrar caminos para compartir inteligencia entre ambas agencias de seguridad, eso es una oportunidad enorme. En el caso de China, si México sigue demostrando que su lugar está en Norteamérica y que México juega un papel importantísimo en las cadenas de suministro de Estados Unidos, creo que también ahí hay muchas oportunidades. Si, por ejemplo, si Estados Unidos quiere traer más manufacturas, eso está bien, pero México puede, por ejemplo, jugar un rol en la proveeduría. Creo que en esas pequeñas oportunidades pragmáticas, muy aterrizadas, hay muchas oportunidades. Yo añadiría lo que dijiste, Diego, también sobre las nuevas responsabilidades de las embajadas y los consulados en ambos países. Desde mi perspectiva, me llamó mucho la atención en la preinauguración de la nueva embajada de Estados Unidos en México, fue el reconocimiento que el entonces embajador Ken Salazar le hizo a los trabajadores de la embajada, como resaltando que ellos, digamos, como figura diplomática, están durante un tiempo limitado o determinado en sus responsabilidades y que a fin de cuentas ellos se mueven de lugar o de embajada y los trabajadores de las embajadas y consulados se quedan construyendo día a día la relación bilateral entre ambos países. Y yo creo que Roberta nos puede dar el mejor ejemplo y la mejor experiencia sobre este tema. No, Ruth tiene toda la razón. Una de las cosas más importantes para mí y a veces fue la primera visita de un embajador o embajadora de los Estados Unidos fue viajar a todo el país visitando los consulados y las agencias consulares en cada uno de nuestros lugares. No todos, lamento que no podía visitar todos a la vez, pero por ejemplo cuando yo fui a Cabo San Lucas, por ejemplo, en Baja Sur, la gente mexicana que trabaja allá en esa agencia consular para ayudar a los americanos que tienen problemas en México, sacábamos una foto juntos porque me dijeron, nadie nos visita, nadie de la embajada, ni hablar de una embajadora. Y eso fue para mí algo muy, muy importante, porque tiene toda la razón. Esas son las personas que cuidan la relación mientras nosotros no estamos. Y son importantísimas a la relación. Estoy totalmente de acuerdo y volviendo a la pregunta de Alexandra, ¿cómo lidiamos con el ruido de Trump? Creo que quizás una política de escucha, ¿no? De como mencionaba la embajadora, ir a las comunidades, porque al final de cuentas, bueno, también, Diego, dijiste algo antes, que Trump era un presidente pues con un mandato, digamos, que era popular, pero ganó con un margen bastante pequeño, ¿no? Entonces hay muchas personas que no están de acuerdo con todo lo que está diciendo. Entonces, en un mundo en el que todo el mundo está hablando, quizás esta política de escucha nos podría funcionar. Pero también, si vamos a hacer ruido, tiene que ser un ruido que incorpora los hechos, las estadísticas, las verdades y los testimonios de las personas que están viviendo estos cambios políticos.
Y hablando de testimonios y su importancia para moderar los impulsos más proteccionistas y nacionalistas en ambos países, creo que tenemos que hablar también del sector privado. Ellos son los verdaderos usuarios del tratado comercial entre los tres países. Son los que se benefician directamente del mismo y yo creo que el sector privado tiene una gran deuda con el TEMEC. A pesar de ser el usuario más activo, también son los que menos han hablado de los beneficios que este trae para las familias, para los trabajadores. Y si queremos moderar estos impulsos, como por ejemplo en 2017 y 2018, cuando vino la primera ola de aranceles, fue el sector privado, agroindustrial, el de autopartes, el que se sentó a hablar con la primera administración de Trump y le explicaron cuáles eran los verdaderos riesgos de interrumpir los flujos de inversión y de comercio entre ambos países. Y hemos visto aquí en México que han habido varias reuniones de empresarios estadounidenses, canadienses, y Sheinbaum ha hecho un esfuerzo para atraer inversión aquí a México. Pero lo que a mí se me hace interesante es como que estamos viendo el opuesto en Estados Unidos, como que las acciones de Trump están empujando hacia afuera, como desmotivan inversión en Estados Unidos, pero en México estamos viendo el opuesto lado, de que México sí quiere esta inversión y vemos una diferencia, un cambio de esta administración con la anterior de AMLO. AMLO no quería meterse con la comunidad empresaria, pero con Sheinbaum sí, vemos este cambio. Sería interesante hablar un poquito sobre el cambio de percepciones mutuas y las encuestas del Chicago Council, que son los más comprensivas en los Estados Unidos. No sé si Alex tiene más información sobre eso porque yo creo que sería muy interesante hablar de las encuestas de El Financiero, porque Alejandro Moreno va a estar en esta temporada con nosotros en The Mexican Dream. Por ejemplo, en la encuesta se halló que 78% de las personas mexicanas entrevistadas tienen miedo a las deportaciones masivas prometidas por la administración de Trump. Desde el mayo de 2020 hasta diciembre de 2024, las encuestas de Alejandro Moreno demuestran que había esperanza para la relación bilateral, específicamente con un gobierno de Trump. Pero vemos que ahora, actualmente, las palabras de Trump tienen un impacto y hay menos esperanza para esta relación tan importante. Y seamos realistas, yo creo que tanto los aranceles como las deportaciones masivas son inminentes y representan una regresión importante en el camino que hemos construido. Sin embargo, los dos liderazgos que tenemos son capaces de generar escenarios positivos y un diálogo constructivo en otras áreas de la relación bilateral. Abrocha sus cinturones. Postales sonoras. Veracruz. Desde las primeras horas del día, los mercados se llenan del aroma de la comida típica en el puerto. Los tacos de pescado y el famoso café lechero invitan a todos a disfrutar de los sabores locales. En las calles, el sonido del son jarocho se mezcla con las voces de los vendedores y las risas de quienes pasean por el malecón. El puerto de Veracruz maneja más de 26 millones de toneladas de carga anual, siendo una de las conexiones más importantes entre México y Estados Unidos. A su vez, el estado es un paso para migrantes centroamericanos y las decisiones políticas de ambos países afectan la vida de quienes atraviesan la región. Si bien medidas unilaterales que se temen podrían complicar la situación, Veracruz sigue siendo un punto de esperanza para muchos. En esta tierra de fiesta y tradición, nos encontramos con el puerto de San Juan de Ulúa, donde los turistas estadounidenses disfrutan del Festival Afrocaribeño, donde la música y la danza africana se mezclan con el son jarocho y el jazz. Veracruz lidera la exportación de productos agrícolas, desde café hasta caña de azúcar, que llegan a los mercados de Estados Unidos. Y por otro lado, más de 200,000 familias veracruzanas reciben remesas que superan los $2,000 millones anuales. Sin duda, este es un lugar donde convergen la cultura, el comercio y la historia entre México y Estados Unidos, uniendo tradiciones, economías y corazones. Gracias por escuchar The Mexican Dream, 4ª temporada. Sigue, escucha y comparte nuestro podcast. Disponible en Spotify o en tu plataforma de audio favorita. Te esperamos en el próximo episodio. Y recuerda que los sueños que se sueñan en conjunto se hacen realidad.